Buenas tardes y bienvenidos a todos. Comenzamos el acto de inauguración del curso 2017-2018 en el IES Alagón. Señora concejala de Turismo del Ayuntamiento de Coria, directores de centros educativos, directores del CPR, autoridades, compañeros, alumnos, familias y amigos. Como todos los años, a principios de octubre, desde el curso 1996-97, ya hace 21 años, nos reunimos en este salón de actos con el fin de inaugurar el curso académico que comienza. El acto académico que realizamos está protagonizado todos los años por un compañero o compañera del instituto que a propuesta del equipo directivo nos imparte una lección inaugural. Como curiosidad, recordamos la de Alfonso Gil Soto, que hace un año, con la lección inaugural titulada Los caminos del pasado, nos ilustró sobre el interesante tema de la historia contractual. Hoy nos acompaña Mari Carmen Sanabria Sierra, profesora definitiva del Departamento de Geografía e Historia de nuestro centro, a la que le doy las gracias pues no declinó mi invitación para impartir la lección inaugural. Por si acaso algunos no la conocen bien, nació en Madrid de padres extremeños emigrados, aunque jamás perdió el contacto con su pueblo Retamal de Llerena, Badajoz. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde comenzó su tesis doctoral sobre los judíos de León, con el patrocinio de la Diputación de León y el apoyo del profesor Carlos Estepadilla. Disfrutó de diferentes becas, destacando la del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiar en Jerusalén durante el verano de 1981 y la de colaboración en la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por el profesor Miguel Ángel Ladero Quesada. Ha publicado 13 artículos en diversas revistas. A ella le gusta destacar el de los judeoconversos de la Baja Extremadura a finales del siglo XV, publicado en la revista El Olivo, por ser el primero que vio su luz. También ha publicado el libro La ciudad de Coria, el paso de ciudad medieval a ciudad renacentista, gracias a la Diputación Provincial de Cáceres. Ha participado en innumerables congresos como ponente en su mayoría, así como en cursos de la Consejería de Educación, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en otras universidades. En 1987 comenzó a formar parte del claustro de profesores de la UNED de Plasencia, siendo nombrada coordinadora de la extensión de Coria en 1999. Desde el 1 de octubre de 1990 trabajó en el Centro de Capacitación Agraria de Moraleja y 2 años más tarde comenzó a ejercer su labor docente como profesora de enseñanza secundaria en el antiguo Instituto Medina Cauria. Posteriormente ha pasado por diferentes centros de Valencia de Alcántara, de Camino Morisco, de Hoyos, etc., hasta llegar al IES Alagón en Coria hoy en día. En 1992 trabajó como delegada de centro en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, en la FETE que llamamos, hasta 1994, año que fue nombrada secretaria de organización de FETE Extremadura, comarca norte de Extremadura. Posteriormente, en 2003, fue elegida secretaria general de la comarca norte extremeña. 2 años más tarde, en el Congreso de UGT de 2005, la eligieron secretaria de Cultura de UGT Extremadura, cargo que desempeñó hasta 2009. Desde 2004 hasta 2008 formó parte del Consejo Económico y Social de Extremadura en representación de la organización sindical Unión General de Trabajadores. Y desde el curso 2009-2010 se encuentra ya en nuestro centro como profesora definitiva. No hace falta resaltar el fuerte compromiso que ha tenido siempre con el centro, tanto como profesora o tutora, participando y colaborando y organizando actividades. Bajo su dirección, sus alumnos han conseguido los premios de Innovación Pedagógica, otorgados por la Junta de Extremadura en el año 1992, gracias al proyecto Música para la Convivencia, el tercer premio de la categoría C Petra Creativa en el 8º concurso escolar de la ONCE, en el curso 98-99 en la 6ª edición del concurso del Parlamento Europeo Euroscola, bajo el tema El Parlamento Europeo, tu voz en Europa, consiguieron ser los ganadores regionales representando a Extremadura en la sesión parlamentaria que se celebró en Estrasburgo en marzo del 2000. Por último, comentar que en 2015 defendió en la Universidad Nacional de Educación a Distancia la que ha sido finalmente su tesis doctoral, que lleva por título La Catedral de Coria, Estudio Histórico-Artístico, y que le ha permitido alcanzar el título de doctora en Historia del Arte.
La lección inaugural que nos va a impartir Mari Carmen se titula El turismo en Coria, un enfoque educativo para revalorizar el patrimonio cauriense, y será publicada, como todas las anteriores, en las colecciones Ficciones y Creación Literaria que edita el aula Alfonso Albalá y Rafael Sánchez de Rosio. Con estas publicaciones queremos recordar todos los buenos momentos que nos hicieron pasar nuestros compañeros y agradecerles los conocimientos, experiencias y pensamientos que nos han transmitido. Hoy, si alguno de ustedes puede recoger, al final del acto, aquí lo tenemos encima de la mesa, la del curso pasado. Y antes de darle la palabra, me gustaría desear a toda la comunidad educativa un curso lleno de éxitos. A los compañeros en su labor profesional no siempre reconocida. A los alumnos y a las alumnas, que son la base de la educación y el futuro, les deseamos éxito en sus estudios. Y a las familias en su labor educativa, animándoles a que se impliquen cada vez más en la educación de sus hijos y que participen en la vida del centro. Y, como no, a nuestra administración educativa, transmitiéndoles que la inversión en educación y en investigación es una apuesta de futuro. Muchas gracias, Mari Carmen. Cuando quiera, tiene la palabra. Buenos días. Antes de comenzar, quería agradecer al director, don José Luis Carpintero Montero, el honor de confiarme esta conferencia para inaugurar el curso 2017-18. Esta primera parte de este acto quiero leerla, porque pretendo no dejarme nada en el tintero. Posteriormente bajaré y comenzaré la charla desarrollando el tema que elabora. Hubo un momento en mi vida en el que pude haber sido la secretaria general de UGT de Extremadura. Sin embargo, algunos de mis compañeros argumentaron que no había nacido aquí para poder optar a este puesto. Llevo 29 años viviendo en Coria y algunos alumnos me dicen, pero tú no eres de aquí. Por eso, cuando reflexioné sobre la petición que me había acusado José Luis, pensé, parece que ha llegado el momento de que alguien piense que pueda aportar algo a la que yo considero mi comunidad. Hasta ese momento creía que nadie es profeta en su tierra, como dijo Jesucristo, a pesar de que mis padres y las generaciones que me precedieron habían nacido en Extremadura y el estatuto de nuestra comunidad recoge que aunque no viviera aquí, soy extremeña. Dicho esto, quiero agradecer a todo el claustro, así como a las autoridades aquí presentes, la deferencia de venir a escuchar las palabras que voy a dirigirles. He querido impregnar este acto del boato que precisa una ceremonia y he buscado el tratamiento que debo dispensar a los aquí presentes. Por eso quiero expresar a todos ustedes las gracias por haber venido a compartir con todos nosotros, la comunidad educativa, este día. A mi esposo Alberto Rivas Hoyos, por estar siempre a mi lado. A mi hija Lidia Clara, a la que no voy a expresar en público todo lo que le digo en privado. Ella sabe lo que la quiero. Sin embargo, sí debo de decir que es la que me ha ayudado en este proyecto. Si no llega a ser por su apoyo, no hubiera aceptado estar hoy aquí. Gracias a la teniente alcalde ilustrísima señora doña Almudena Domingo Pirungel. Gracias a Evelia Olivera Mateos, que es la directora del CPR de Coria. Gracias a mis amigos, que unos están aquí presentes en el claustro. Y también veo algunos que no pertenecen ya a este claustro o que estaban en otros centros. Otros no han podido asistir dentro de mis amigos porque tenían motivos de trabajo. Y entre los asistentes, también dentro de mis amigos, quiero destacar a Consuelo Aragón Montañés, a la que conocí desde que nació mi hija Lidia, que me acompañan desde hace más de 28 años, llegando a ser para mí como una hermana. Y una especial amiga, también quiero destacar, que ha sido senadora y como tal lleva el tratamiento de excelencia, Rafaela Fuentes García, para todos los amigos Esfale, que aunque no llevase ese título, es de por sí excelente. A todo el personal de administración y servicios, especialmente a Felisa Albiz Serrano, a quien conozco desde 1992, y todos sabéis que para todos nosotros es nuestro paño de lágrimas. Y a Roberto Sánchez Sánchez,
por haber sido mi soporte informático. Y en este sentido también debo señalar a mi compañero Antonio García Martín, quien aunque sea profesor y no de Administración y Servicios, también ha colaborado por aquello de ser el profesor TIC con esta conferencia. También a José María Moreno Martín de la UNED, porque es un trabajador infatigable y atento con todas las personas. Y por último, agradecer a los padres, a los alumnos y a los medios de comunicación que hoy nos acompañan el estar presentes en este día tan importante para la comunidad educativa como es la inauguración de un curso. Gracias a todos por participar en este acto de apertura y disculpad los que penséis que esto es demasiado, pero mi madre siempre me dijo que es de bien nacidos ser agradecido. Y prosiguiendo con el acto, siento que debo contaros que cuando recibí la propuesta, José Luis me comentó que había escuchado la exposición de mi tesis doctoral y que le gustaría que participara en esta inauguración. Le pregunté que si lo que pretendía era que volviera a exponer la Catedral de Coria, estudio histórico-artístico, que fue el objeto de mi tesis doctoral, a lo que él me contestó que podía exponer ese o cualquier otro tema que tuviera bien, a lo que yo le respondí que creía que el tema de mi tesis quizá era demasiado académico para este tipo de actos que nosotros solemos celebrar. Pero él insistió en que confiaba en mí y que tenía el deseo de que fuera la que os amenizara este día. De tal forma que me quedé preocupada. No quería que él no se sintiera mal, pero tampoco quería aburriros a vosotros. Además, no quería repetirme, pues muchos de los que estáis aquí presentes asististeis a la conferencia que ofrecí sobre mi tesis, cosa que os agradezco a todos mucho. Para los que queráis conocerla, existe la posibilidad de verla en YouTube, pues si buscáis la publicación de la web de la UNED, he de decir que no está lo suficientemente corregida, pues no hubo tiempo para ello. Así, aunque no voy a poder evitar comentar cosillas de mi tesis para ejemplificar mis palabras, así como de mi vida para que me conozcáis algunos, me he decantado por un tema que creo de vital importancia para nuestra ciudad: el turismo en Coria. Un enfoque que es el mío, educativo, para revalorizar el patrimonio cauriense. He elegido este tema porque ya llevo la mayor parte de mi vida aquí, y a pesar de que alguno me considere foránea, considero a Coria como mi ciudad y siento la obligación moral de contribuir a su revalorización. De esta manera comentaré, por un lado, los cambios que se han producido en el modelo de la educación desde que llevo impartiendo clases hace 30 años, la puesta en valor del patrimonio cauriense, la necesidad de potenciar el turismo en la ciudad de Coria. Y otra de las razones por las que elegí este tema es porque la LONCE... Como no lo tenía en la mano... Perdón. Bueno, que otra de las razones por las que escogí este tema es porque la LONCE tiene entre sus competencias una que para mí es muy importante, la del sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor. En principio, esta competencia debemos de aplicarla desde todas las asignaturas y currículum. Y además ha nacido una asignatura, que es la de iniciativa a la actividad emprendedora y empresarial, que se imparte en tercero y cuarto de la ESO. Entonces, reflexionando, creía que debía comentar de que realmente no debemos de centrarnos solo para que los alumnos aprendan y tengan un sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor, no deberíamos de centrarnos solo en los que imparten, en los que reciben esta asignatura, los que son alumnos de esta asignatura, sino que desde todas las materias debemos de intentar que esta competencia salga a flote por las carencias que presenta Coria, como luego veremos. Entonces pienso que es una tarea compartida dentro del centro por todos los que impartimos clases en él. Pero antes de comenzar el tema, os he dicho que
me gustaría comentaros algo de mi vida, porque todos tenemos un motivo por haber llegado a ser docentes. En mi caso, el haber estudiado Geografía e Historia se lo debo a don Antonio Buero Vallejo. Lo que ocurrió fue que yo iba a hacer periodismo, pero en 1977, cuando yo todavía contaba 16 años, la profesora de literatura de mi centro arremetió contra Buero Vallejo, diciendo que si no se había implicado, que si después de haber pasado encima por la cárcel, pues era una persona pues, que tendría que haberse exiliado, etc. Entonces yo salí en su defensa. Había leído algunas de sus obras y me parecía que don Antonio Buero Vallejo, a pesar de la censura tan férrea que existía, era todo un modelo para aquellos momentos en los que vivíamos dentro de la dictadura. Entonces, como la dialéctica entre la profesora y yo no llegó a buen puerto, cuando volví a mi casa, en el autobús fui meditando esta cuestión. Y me planteé que debía de comentárselo a Buero Vallejo, hacerle una entrevista y sacar yo mis propias conclusiones de cómo era este hombre. Cuando llegué a casa cogí las guías telefónicas de Madrid, que por entonces nos daban todo tipo de información, cogí su domicilio y le escribí la carta. A los pocos días, cuando llegué de trabajar, mi madre me dijo que me había llamado una señora en nombre del escritor y que le llamase a ese teléfono. Al llamarla, me dijo que era la esposa de don Antonio y que me citaba en su domicilio tal día. De acuerdo. Entonces, por la tarde, cuando llegué a clase, se lo dije a la profesora y le comenté que don Antonio me había dicho que le podíamos entrevistar. Entre las dos elaboramos aquellas preguntas, pero realmente la estrategia de ataque, con los 16 años que yo tenía, lo llevó la profesora. Por lo tanto, el día que me recibió en su casa, cuando terminé de hacerle las preguntas y grabarlas, que tengo la cinta, don Antonio me dijo: Mari Carmen, ¿ha terminado de hacerme las preguntas? Sí. Dice, pues apague la grabadora y ahora vamos a charlar. Empezamos a charlar y surgió, claro, lo que yo tenía en mi mente, que era ser periodista y seguir mi modelo, que era Carmen Sarmiento. Entonces me dijo: Mari Carmen, yo creo que deberías de estudiar Geografía e Historia, porque realmente pienso que vas a ser una buena profesora, y en cambio hoy en día, tal como está el periodismo, creo que es un mundo sin piedad en el que creo que vas a salir mejor si haces historia. Evidentemente, cuando llegó el momento de cursar los papeles para solicitar universidad, yo solicité las dos, porque no estaba decidida. Pero cuando ya tuve en mi mano el poder optar por una u otra, fue cuando las palabras de don Antonio estaban en mi cerebro y no me dejaron nada más que comenzar Geografía e Historia. Entonces, desde siempre le estuve agradecida por haber elegido esa profesión. Primero porque al dedicarme a la educación he sentido que me sentía realizada y me ha gustado mi profesión. También porque la profesión que tengo me ha permitido dedicarme a la investigación. Entonces, en ambas estoy muy satisfecha. Cuando todo esto iba sucediendo, siempre, desde que acabé la carrera, tenía la idea de escribirle para contarle que le había hecho caso. Pero evidentemente iba pasando el tiempo porque lo que buscaba era darle como una satisfacción mayor. Pero un día en la televisión escuché que don Antonio le habían ingresado y que estaba muy grave. Ese momento fue cuando cogí la máquina de escribir de nuevo y le conté toda mi vida. Que le había hecho caso, que era interina en la Junta de Extremadura, que tenía una hija, etcétera, etcétera, etcétera. A los pocos días recibí esta carta. Evidentemente, el 20 de abril del año 2000, cuando él falleció, yo sentí que había cumplido con mi obligación. Los inicios de mi profesión fueron muy amables. Evidentemente, como ha explicado José Luis, empecé aquí, en el Medina Cauria, bueno, anteriormente en la Junta de Extremadura, de la capacitación agraria, pero era también secundaria. Y en aquellos tiempos, los alumnos de aquí, del Instituto Medina Cauria, venían a estudiar. Nosotros no teníamos los problemas que existían en la FP,
que estaba al lado. Evidentemente los padres siempre contábamos con ellos, nos daban la razón. Incluso en algún momento algunos padres me han llegado a decir que le dieron cacheta a su hijo si se lo merecía. Vamos, igualitos tiempos que los de ahora. Actualmente los alumnos se quejan y los padres hacen caso a lo que sus hijos le cuentan, aunque sean unas declaraciones sesgadas. Mientras que nosotros tenemos también que incluso cambiar el currículum, cambiar el modo de evaluar, cambiar incluso a veces ya hasta los contenidos que quieren que les impartamos. Por lo tanto, la situación en este momento es muy diferente a la de aquella época. También los alumnos quieren solamente aprobar y el sistema parece que lo que pretende es que los alumnos aprueben. Y yo creo como profesora que el alumno debe probar, no aprobar. Probar diferentes métodos de estudio, que sigan las directrices que le marcamos, que aprovechen el tiempo, que vengan aquí a otra cuestión de lo que ahora mismo estamos padeciendo. Creo que el alumno debe construir para que realmente sea una persona de provecho el día de mañana y que ese alumno pues tenga una autoestima y sepa en el mundo en el que se mueve. Muchas veces nos pasa que tenemos que estar controlando las notas cuando las damos, decirle a los alumnos a todos por igual, porque no puedes hacer distingos. Todo lo que está pasando hay que intentar evitar que el alumno tenga un trauma. El responsable de que el alumno fracase somos nosotros, los profesores. Y los padres nos piden a nosotros. El que su hijo tiene que aprender porque nosotros debemos de enseñarle, pero su hijo deberá intentar estudiar. Si no, nosotros ¿cómo vamos a poder aprobarle? Como he dicho, el Instituto de Educación Secundaria IES Alagón, que es como se llama ahora, yo me he sentido muy a gusto. Creo además que nosotros cumplimos todos los estándares de aprendizaje, que incluso cuando se hacen los balances estamos por encima de la media general dentro del Estado y también de Extremadura. Creo que el equipo docente es estupendo, que intentamos desarrollar en el alumno todas las potencias intelectuales más las lúdicas, acordaros del año pasado, y bueno, y en otras actividades. No quería poner ningún ejemplo concreto para que nadie luego se sienta herido. Entonces, creo que tanto de forma intelectual como lúdica este instituto se ha volcado. Recuerdo el primer momento en el que llegué, que fue el 5 de marzo de 1992. En aquel momento era Pilar Hernández la directora de este centro, la del Medina Cauria. En el primer claustro nos pidió colaboración. Yo le propuse el reciclado de papel. En aquellos meses, desde marzo hasta que llegó el final de curso, llenamos todo lo que hoy es el laboratorio de las prácticas que hacen en física y química. Pero, vamos, la colaboración de tanto de los alumnos, de los padres, fue ingente. También recuerdo con mucho cariño el proyecto Atenea, que comandaba mi compañero Julián Albalá. Y recuerdo también las excursiones que se han hecho en este centro y algunas de ellas que yo he dirigido. Recuerdo también de esa etapa los días del centro en los que venían las Fuerzas Armadas y a tantos compañeros y compañeras que han pasado por este centro y que algunos están hoy aquí. También he trabajado en Coria y para Coria desde la UGT Extremadura. Ya os ha contado José Luis los cargos que he tenido. Pero también sigo y he estado desde el año 99 trabajando como la coordinadora de la extensión de Coria. Y también en los dos grandes archivos que tiene Coria, el archivo municipal y el archivo catedralicio. De él han salido algunas de mis publicaciones y evidentemente algunas de ellas han sido muy significativas
Porque, por ejemplo, en esta pude, gracias a trabajar en estos dos archivos, no sé, el de Simancas, el de León y otros archivos, el Archivo Histórico de Madrid, comprobar que el derecho consuetudinario, el derecho romano, permanecía en España, permanecía aquí, en Coria y en León, que eran las zonas en las que yo había trabajado. No tuvimos que esperar en Coria a que viniera la renovación del derecho en la Universidad de Bolonia para que las fórmulas que se emplean en esos contratos se mantuvieran. Pero realmente esto lo saco a colación no por el hecho de esta publicación, sino porque pienso que estos dos archivos que debemos de fomentar son el núcleo de nuevas publicaciones que se podrían realizar si hubiera personas que quisieran realizarlas, evidentemente. Pero contamos con estos dos grandes archivos. Incluso, si se investigara a fondo, podríamos ver cómo Coria entró en el Renacimiento mucho antes de lo que está escrito hasta ahora. Yo bastante tuve con hacer la tesis, no he podido profundizar en otros aspectos, pero cada documento del archivo te daban ganas de hacer una publicación. Entonces, habíamos hablado de que iba a hablar de que es un enfoque educativo, y volvemos entonces a esta diapositiva en la que quiero resaltar que se debe de trabajar la historia local, pero no la historia local solo desde el área cívica y social, que es la mía, sino que todas las asignaturas podemos trabajar en cosas vinculadas a Coria, más teniendo en cuenta la competencia que he señalado antes del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Porque Coria guarda muchísimos enigmas que se pueden ir resolviendo poco a poco. Por ejemplo, si desde matemáticas se investigaran estos dibujos que tiene el coro, podrían salir cosas súper interesantes. Entonces, en algunos momentos, aunque he dicho que no voy a poner ningún ejemplo, pero por ejemplo Mario del Río lleva a sus alumnos a la catedral y dentro de cultura clásica pues van viendo la iconografía que tiene la catedral. Bueno, pues los alumnos todavía hoy, con los que yo he hablado, conservan esas enseñanzas que él les dio y que ellos tuvieron que investigar. Pues eso es lo que pretendo, que exista un germen por parte de todas las asignaturas que permita que salgan más investigadores dentro de nuestro centro. Porque no nos debemos de conformar solo con que los alumnos sepan que existen las nutrias en nuestro río Alagón, o que tenemos este endemismo de plantas, etcétera, ¿no? Sino que debemos de buscar actividades que sean enriquecedoras para los alumnos, pero también que engrandezcan Coria. Además, otra de las reflexiones que me hice fue, si pensamos en el turismo de Coria y lo comparamos con Salamanca o Sevilla, que las tenemos ahí al lado, vemos que la diferencia es abismal. Vemos ahí la calle de Sevilla toda llena de cosas. Para que en Coria podamos comprar algo con el nombre de Coria, tenemos que venir aquí, a la Plaza de la Paz. No hay por todos los establecimientos elementos que nos podamos llevar diciendo esto es de Coria y poner en nuestra casa esto es de Coria. Cuando vamos a estas ciudades siempre llevamos la idea de, sobre todo cuando la hemos visitado más de una vez, no voy a comprar nada, pero las cosas se nos meten por los ojos y nos llegan al cerebro, y algunas de ellas, como son sus dulces en sus escaparates, terminan en algún lugar en el que después debemos de ejercitar. Por lo tanto, creo que debemos de impulsar a nuestros alumnos a que se den cuenta de que en el futuro, cuando pongan establecimientos a sus padres, si los tienen, deben intentar ver que Coria necesita venderse también al turismo. Si no, los que están viniendo a visitarnos, pues no pueden ser ningún objeto que ponga Coria. Sí, productos extremeños en general, pero no un producto con la marca Coria. También nos pasa lo mismo con los dulces de artesanía del convento de Nuestra Madre de Dios. Todos tenemos que estar de boca en boca diciendo que esos dulces son exquisitos,
pero no existe nada más que este pequeño cartel que los anuncia. Si el guía de turno no le hace ver al visitante que estas monjas elaboran sus dulces, evidentemente la gente se va sin comprar. Coria es la puerta de entrada para Sierra de Gata y las Urdes. En cambio se producen aquí muy pocas pernoctaciones. Entonces tenemos que buscar elementos y fiestas y actividades que potencien el que el turismo duerma en Coria. Evidentemente se ha hecho mucho, desde la semana esta de pinchos medievales, el festival de guitarra y tantas otras cosas que también algunas contaré después, pero además de los toros de San Juan. En estos 29 años que llevo viviendo en Coria, evidentemente el cambio de Coria ha sido muy grande, sobre todo en estos últimos años, pero creo que todavía debemos de hacer más, y debemos de hacer más tanto las autoridades que están poniendo el dinero para hacerlo, como los empresarios, que también estas actividades se están haciendo con sus recursos, pero también la comunidad educativa, para que los coreanos, los caurienses, los que vienen también de los pueblos que nos rodean, tengan ese sentimiento. A mí me maravilla cuando vamos de viaje. Yo soy la primera que cuando voy a un sitio voy buscando los hitos. A ver, ¿qué tengo que ver en esta ciudad? Bien, en Coria tenemos esta gárgola, que bien podría ser el único retrato que poseemos del maestro cantero Enrique Egas. En cambio, ni siquiera los de Coria lo conocemos y tampoco se les enseña a los turistas. En cambio, en Jaén existe esta escultura y los jienenses están orgullosos de que ese es el maestro cantero Enrique Egas. Evidentemente la diferencia entre ambos es bastante considerable. Si vamos a Ciudad Real no saben quién es, pero en esta esquina tienen a un señor que dicen que es el cantero también de su catedral. Si vamos a París, todo el mundo buscamos el alquimista, yo la primera, pero hay algunas personas que incluso se buscan el jorobado de Notre Dame pensando que también lo van a encontrar ahí cuando es un personaje de la novela de Víctor Hugo. Tanto las portadas como su balcón de las reliquias, como sus gárgolas que tenemos aquí, tienen una historia y nos la han contado. En mi tesis yo he hecho una historia, la que he creído de cada una de ellas. Evidentemente esto puede tener otras interpretaciones, pero démosle una interpretación y exhibámoslas con espectáculos de luz y sonido. Entonces ahí podremos ganar dinero, hacer que la gente pernocte, porque si hay un espectáculo nocturno no van a coger el coche para marcharse, sino la gente se quedará en Coria. Todos recordaremos el festival de guitarra y los diferentes actos que ha habido, pero señalo el de Carlos Núñez, porque ese año, el 2015, yo estaba allí presente. Y cuando iluminaban la catedral, y encima era el verano en el que yo estaba redactando la tesis, pues evidentemente lo veía todo. Veía lo que yo estaba escribiendo, lo que tenía escrito, estaban ahí en el balcón de las reliquias, etc. Creo que es necesario lo que estoy diciendo, potenciar Coria con espectáculos de luz y sonido. Y vamos a ver cómo ha quedado un corte de un programa de televisión de Canal Extremadura en el que Óscar García Ballestero y yo hablamos de nuestra catedral, de la Catedral de Coria. Entonces, entre muchas cosas que dijimos, los comentaristas pues señalaron una de las partes que le había contado y me ha gustado para que sirva de ejemplo a lo que estoy señalando. En la fachada oeste, junto a la torre, destaca el balcón de las reliquias. La decoración, que ante ojos inexpertos solo sugiere la contemplación de bonitas esculturas, es en realidad un mensaje de religiosidad y adoctrinamiento.
A modo de jeroglífico, cada elemento enlaza con el siguiente. Interpretado de derecha a izquierda, se observan unas arpías, que junto a los niños que muestran su sexo, representan el culto pagano precristiano. Entre los niños se encuentra el cónsul romano Pompeyo, personaje que fue contemporáneo de la primera casa romana que ocupó el solar de la catedral. Continúa con el emperador romano Constantino, que autorizó el culto cristiano y que a su vez mira hacia la Virgen y el Niño Jesús, pues el César recibió el bautismo en su lecho de muerte. El balcón y la fachada que lo sustenta están repletos de doctrina católica. Estas figuras muestran cómo una mujer buena puede llegar a someter a un hombre de mala vida, siempre con la ayuda omnipresente de la Virgen. Pues todo el balcón está interpretado y todas las fachadas están interpretadas en la tesis que he realizado. Bien, ¿qué tratamos? De potenciar el turismo en Coria. Evidentemente para ello no hace falta que todo sean actividades muy caras. Tenemos un ejemplo que es este, el Festival de las Flores, que nació de la idea de Álvaro Fernández Blanco, que para que os relajéis un poco ha sido alumno nuestro, por lo tanto algo habremos hecho. Álvaro actualmente es el alcalde pedáneo de Rincón del Obispo y es el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Coria. Él comenzó con una idea, la de poner su pueblo lleno de flores en las calles, con papel, reciclando papel y eso. Fue un espectáculo maravilloso que llegó a todos los medios de comunicación y que además resultó súper barato, menos de 2.000 euros. Entonces, debemos también utilizar actividades de bajo coste. Este verano, gracias también a la iniciativa de Almudena Domingo, se ha hecho el cuentacuentos en Coria, que cuenta nuestra ciudad. Y también es otra actividad de bajo coste. Y hay muchas más, tanto que ha hecho Álvaro como que se han hecho en el ayuntamiento. Entonces, por un lado están las de bajo coste, pero por otro lado, tendremos también que pensar en otras que pueden costarnos más, pero que contribuirán al desarrollo económico de Coria. Y ahora vamos con el título y vamos a explicar. Vamos. La arqueóloga María Victoria Rodríguez Martínez de la Torre señala en su memoria de excavación que bajo el solar de la catedral, en la zona occidental, existe una serie de casas romanas. Esas casas romanas, además hay una calle que da contra la muralla, lo describe todo. Y debajo de nuestro claustro existe un mosaico. Aquí vamos a poner que esté nuestro claustro. Es la típica casa romana, evidentemente más grande que la que había en la zona de la catedral, pero para lo que queremos explicar es el claustro nuestro y aquí está ese mosaico. María Victoria Martínez de la Torre lo único que hace es contarnos que existe el mosaico, lo data y nada más. Mari Carmen lo que hace cuando lee sus memorias es darse cuenta que esto podía corresponder a un titulus. ¿Y qué es un título en historia del arte? Es un lugar religioso en el que se reunían los cristianos para orar y para celebrar la Eucaristía. Si alguno ha visto la película de Quo Vadis, recordará la escena en la que estaban en la reunión llamada Sinasial y al llegar, el ejército tuvieron que recogerlo absolutamente todo y el comedor quedó impecable, quedó como un comedor romano, como un triclinum normal y corriente. Pues eso es lo que tenemos debajo de nuestra catedral. Es un mosaico que todas las culturas han respetado, hasta los musulmanes. Pero las actas capitulares nos han permitido ver que también se ha venerado cuando querían enterrarse allí sus canónigos en vez de en el sitio que les correspondía
que era la zona del presbiterio. Todo esto es lo que nos hizo pensar a nosotros que estábamos ante un titulus de época clandestina, de época en la que todavía la religión católica no estaba, es decir, antes del 313, antes del edicto de Milán. Pero para Coria y para mí, nos da igual que el titulus sea del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, como dicen otros autores. Da lo mismo. Lo importante es la antigüedad de su iglesia, que es uno de los tesoros más importantes que tiene Coria, la antigüedad de su iglesia. Bien, otro de los ejemplos son sus rejas. Esta es la reja del coro para los que no han estado en la catedral y esta es la del altar mayor. Bien, la reja del altar mayor, bueno, primero se hizo la reja del coro, un poco por cronología histórica. Posteriormente se levanta, se forja la reja del altar mayor. Aquí, en esta parte, es donde estaba este coronamiento. ¿Qué pasó? Llegó el terremoto de Lisboa, cayó por aquí y estropeó esta zona. Esta parte no se pudo utilizar, pero sí reestructuraron esta otra, que es la que va encima de la reja. Claro, la bibliografía existente hasta el momento nos conducía por un camino, pero las actas capitulares y las fuentes de la catedral a mí me conducían por otro. Me costó muchísimos años descifrar el enigma. Estuve dándole vueltas al asunto, haciendo preguntas, lo que fuese, pero no lo entendía. Hasta que ya, cuando me apremiaron para tener que finalizar mi tesis doctoral, me senté y dije, fuera bibliografía, vámonos a quedar solamente con los documentos del archivo. Cuando estaba en esto, y ya ordenado, y ya investigando cómo iba una cosa a la otra, fue cuando dije, hay que ir a ver la catedral. Me fui y fue cuando me percaté que hasta eso llevaba años mirando nuestras rejas y mirándolas con la Mari Carmen García Fuentes en el archivo y con otros compañeros, y no veíamos nada raro, eran decoraciones que tenía la reja del coro. Hasta que ya con aquellas fichas pensé, ¿qué maestro del calibre de maestro Ursón va a poner estos trozos, colgado este aquí con un alambre o este asido con un clavo? ¿Qué maestro pone aquí este trocito, aquí otro trocito, aquí otro trocito? Y muchas veces, cuando luego lo veamos al final en serie, están totalmente dispersos. No hay una coherencia. Lo que se intentó es preservar lo que había quedado del coronamiento de la reja del altar mayor. Entonces se fueron poniendo los adornos en la reja del coro. Pero para más INRI, nos vamos a los frisos. Los frisos, un maestro normal, lo que hace es ponerlos simétricos. De hecho, están construidos de manera simétrica, están forjados de manera simétrica. Pero aquí están adheridos de forma asimétrica, porque les faltan trozos. No podían hacerlo de otra manera. Y volvemos a ver que los frisos estaban colgados con alambres de la reja del coro. Seguimos con las fichas y los documentos que hemos sacado de la catedral, y en ellas recogen que cuando ya estaba finalizada la reja del altar mayor, el cabildo se le ocurre que deben de ponerle el escudo de la Virgen. Y aquí tenemos el escudo de la Virgen descrito tal y cual está en el archivo, en los documentos de la catedral. Por lo tanto, ya no era Mari Carmen que fuese, sino que en los documentos nos estaban diciendo que teníamos aquí las dos rejas. Ahora, aquí sí podéis ver, ¿veis? Aquí una cabeza más grande, una más pequeñita, aquí una chiquita del todo, aquí una más pequeñita, aquí una... ¿Veis las diferencias de estos adornos? Pues a eso es a lo que me refería. Fijaros cuando vayáis a la catedral y veréis que ya no es un enigma. En resumen, pero antes
quería recordar a todos los presentes una frase que tenía mi amigo Silvestre Álvarez Martín, que en paz descanse. Mari Carmen, Coria no fue Roma por una hora. Recordar que Coria no fue Roma por una hora. Algo pasa ahí. Se ha olvidado la historia, pero los corianos sí se sentían siempre orgullosos, que hasta nuestros días ha llegado ese refrán. Algo debe de haber. Entonces, ahora sí, en resumen, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Formar a ciudadanos concienciados, que sean, claro, limpios y respetuosos por todos los acontecimientos, sobre todo últimos también, que han pasado, pero también por lo que vemos en Coria. Transmitirles conocimientos de nuestra historia local desde todas las áreas. Actividades docentes que contengan contenidos específicos sobre todos los aspectos de nuestra ciudad y comarca. Y también la puesta en valor del patrimonio requiere de ideas, creatividad, ilusión, como hemos visto, y compromiso con el pasado histórico, pero que esté libre de ideologías. Y por último, quiero leerles este pasaje del Viaje del elefante de José Saramago. El pasado es un inmenso pedregal que a muchos les gustaría recorrer como si de una autopista se tratara, mientras otros, pacientemente, van de piedra en piedra y las levantan porque necesitan saber lo que hay debajo de ellas, como me ocurre a mí. Muchas gracias.